El tema de hoy es el ayuno. Un tema que de repente ustedes han escuchado bastante. Pero hoy les traigo unas profundidades del ayuno, la importancia del ayuno. En el libro de Isaías, capítulo 58, del versículo 6. Pueden buscarlo, lo que tienen Biblia. Isaías 58, versículo 6. Dice, no más bien el ayuno que yo escogí. 58, versículo 6. Los que tienen Biblia, dice así. Por mientras le voy a hablar qué es el ayuno. El ayuno es un tiempo de abstinencia de comida, de bebida, de un placer con la finalidad de disciplinar física, emocional y espiritualmente. Es un tiempo de abstinencia de comida, de bebida o de un placer con la finalidad de disciplinar nuestra vida emocional y espiritualmente. Cuando ayunamos estamos disciplinando, como dicen por ahí, la carne. Estamos disciplinando las cosas que no queremos, los placeres de la vida, las cosas que el mundo ofrece. Entonces eso es el ayuno. Es una forma de disciplinar. Primero tenemos que tener abstinencia de comida, bebida. Es un tiempo donde no se va a comer ni se va a beber. Es un tiempo donde vamos a estar completamente en oración y adorando el nombre de Dios. ¿Cuántos están aquí? Isaías 58, versículo 6. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompéis todo yugo. El Señor le decía a Isaías, no más bien el ayuno que yo escogí. ¿Quién lo escogió? Dios escoge el ayuno. ¿Para qué? Para desatar la ligadura de impiedad, para soltar la carga de opresión, para dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. Mientras no hay ayuno, no hay fruto. El ayuno nos hace que tengamos fruto. ¿Qué es una ligadura? Una ligadura es algo que se denomina una vuelta que se produce apretando algo con una cuerda o una soga o una liga. O sea, algo que nos liga, algo que espiritualmente que nos liga a algo que espiritualmente no podemos soltar con nuestra fuerza. Pero cuando nosotros ayunamos, las ligaduras se rompen. Es por eso que necesitamos ayunar, porque si no ayunamos, hay cosas en nuestra vida que no van a poder ser rotas. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué es una carga? Es un peso que sentimos, no lo vemos, no lo entendemos, pero sentimos el peso. ¿Cuánto han sentido el peso? Gloria a Dios. Es algo espiritual. El ayuno no hace que la carga sea ligera. El ayuno hace que la carga no se sienta tan pesada. Es por eso que llega un tiempo del cristiano que quiere soltar los guantes, porque siente tanta carga. Pero ¿cómo no va a sentir tanta carga si no ha hecho ayuno? Porque el ayuno va a hacer que la carga de buscar a Dios sea ligera. ¿Cuándo están aquí? ¿Qué es un yugo? Un yugo es una opresión que una o varias personas ejercen despóticamente sobre otra. O sea que el yugo hace que haya una opresión. ¿Cuándo están aquí? ¿Qué es una opresión? Una opresión es algo que no va a tener tranquilidad, no va a tener paz. Entonces el yugo siempre viene a oprimirte. ¿Cuándo están aquí? El yugo siempre viene a oprimirte. Y dice, es algo que ejercen varias personas. O sea que el yugo no solamente lo ejerce un espíritu, sino lo ejerce cantidad de espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no tengamos paz y no tengamos tranquilidad. ¿Cuántos están aquí? Ahí de definir cada cosa que Dios quiso decir en el libro de Isaías. El yugo es una opresión. O sea que mientras tú no ayunes vas a sentir opresión. Mientras tú no ayunes vas a sentir una ligadura. Mientras tú no ayunes vas a sentir la carga. El cristiano sin ayunar va a sentir que camina pesadamente, porque necesita que Dios haga algo, que Dios rompa la ligadura, que Dios rompa los yugos. ¿Cuántos están aquí? Gloria al que vive. Hoy quiero hablarles de algunos beneficios del ayuno.
Aleluya. Mateo capítulo 17 del 14 al 21. Lo pueden buscar, lo pueden anotar en la casa. Mateo 17 del 14 al 21 dice así: cuando llegaron gentíos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia, mi hijo que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo le he traído a tu discípulo, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella misma hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diera a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Era un muchacho lunático. Para los que saben, la gente lunática es una persona que no está bajo su cabal juicio. O sea, una persona que no está muy bien de la mente. Pero dice la Biblia que ese espíritu venía y hacía que cayera en el agua, y hacía que cayera en el fuego. O sea que lo que la palabra me quiere dar a entender a mí es que este muchacho se intentaba matar. Porque una persona que cae en el fuego es porque se intenta matar, y que cae en el agua porque se intenta ahogar. Entonces dice la Biblia que él se lo trajo a sus discípulos, y sus discípulos no pudieron echarlo fuera. Y dice la Biblia que luego se lo llevó a Jesús, y Jesús lo echó fuera. La Biblia registra que ese muchacho quedó al mismo instante bien. O sea que un espíritu inmundo venía y hacía que esa persona le hiciera un daño físico en su vida. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que Jesús le dijo: pero este género no sale con ayuno y oración. O sea que mientras tú no ores, mientras tú no ayunes, hay géneros que no van a tumbar su territorio. Hay géneros que no van a quitarse de ese territorio. Porque lo que va a hacer que ese género salga de ese lugar o quite ese territorio es cuando tenemos oración y ayuno. Entonces el ayuno nos ayuda a establecer cosas espirituales, a ser reconocido en el mundo espiritual, y acceder a cosas que no podemos acceder en lo natural. ¿Cuántos aquí? Los discípulos no habían ayunado porque estaban con el maestro. El maestro decía en la Biblia: ellos no van a ayunar mientras el esposo esté, pero cuando el esposo le he quitado, entonces ellos van a ayunar. Por eso que ellos no pudieron echar fuera al demonio, porque ellos todavía no habían ayunado. Ellos empezaron a ayunar cuando Jesús se fue. Entonces lo que la Biblia me quiere dar a entender, eran los discípulos de Jesús, eran hombres enseñados por Jesús, pero no tenían autoridad en el mundo espiritual. Entonces el ayuno nos hace tener acceso al mundo espiritual. ¿Por qué necesito el mundo espiritual? Pregúntame, ¿por qué necesito tener acceso al mundo espiritual? El 99.9% de los problemas del hombre es espiritual. Ellos no lo saben, ellos no lo ven. Pero si hay un daño físico, un daño económico o una crisis económica, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces lo que la Biblia me quiere dar a entender, que mientras yo no ore, mientras yo no ayune, yo no voy a tener acceso a esa área de mi vida que necesita restauración, que necesita avance, que necesita crecimiento. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que Jesús le dice: porque este género no sale sino con oración y ayuno. Ellos entendieron claramente eso, que hay cosas espirituales que no vamos a acceder hasta que no nos metamos en ayuno. Por eso es importante el ayuno. Cuando se proclama un ayuno, lo primero que dice la gente: ¿para qué ayunar? Si tú no ayunas, hay cosas espirituales que no te van a permitir avanzar. Hay cosas espirituales que no se van a romper. Por eso que el día que hay ayuno pasa de todo. El día que hay oración pasa de todo. Los cultos más vacíos son los cultos de oración. ¿Por qué? Porque tú necesitas el ayuno y la oración para tener acceso a cosas espirituales que te tienen estancado, a cosas espirituales que no permiten que tú avances. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? El punto estratégico del enemigo para atacar son los cristianos, porque ellos aceptar a Cristo ya tienen una fase, ya tienen a Cristo en su corazón.
Ahora, para acceder a cosas más allá de lo natural, necesitan entrar en oración y ayuno. ¿Cuántos están aquí? Entonces, eso es lo que la iglesia tiene que entender. La iglesia tiene que entender que la oración y el ayuno te van a ayudar a acceder a cosas que tú naturalmente no puedes. Es por el gusto que tú aceptas a Cristo y no ores y no ayunes, porque te conviertes en un cristiano normal y las cosas espirituales siguen haciendo daño. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. El ayuno va a hacer que Dios te dé la victoria. Y no solo eso. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Pueden anotarlo, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Dice la Biblia que el rey Josafat, que era rey de Israel, estaba gobernando en Israel. Y dice la Biblia que el rey Moab y los moabitas y el rey Amón quisieron atacar a Israel. El ejército que iba a atacar a Israel en cantidad eran bastantes hombres de guerra. Iban a atacar a Israel. Pero dice la Biblia que Josafat proclama ayuno. ¿Qué proclama? Proclama ayuno. Lo primero que hace Josafat, le dice, vamos a proclamar ayuno, porque Josafat entiende que con su propia fuerza él no iba a poder conquistar a los moabitas y al rey Amón. Él no podía, porque eran en cantidad. Y dice la Biblia que Josafat dice, vamos a proclamar ayuno, porque yo conozco a uno que entiende cuando ayunamos. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que lo segundo que hace Josafat, empiezan a adorar y a alabar el nombre de Dios. Empiezan a exaltar el nombre de Dios. Te estoy hablando de una guerra con armas, con espada, con jabalina. Y dice la Biblia que empiezan a adorar y a alabar el nombre de Dios. Y los moabitas y los amón iban al ataque. Pero lo primero que hace Dios, ¿qué hace Dios? Dice la Biblia que Dios confunde los pensamientos de ellos. Y ellos empiezan a atacarse entre ellos. ¿Cuántos están aquí? O sea que en el mundo espiritual, para que tú tengas victoria, necesitas entrar en ayuno, porque el ayuno va a hacer que Dios confunda los pensamientos de tus enemigos. ¿Cuántos están entendiendo? Y dice la Biblia que Josafat empieza, ellos no sacaron espada, ni siquiera sacaron escudo. Ellos solamente glorificaban, ayunaban, alababan el nombre de Dios, mientras Dios atacaba a los moabitas y al pueblo de Amón. O sea que Dios les dice a ellos, la guerra es mía, pero hagan ayuno, adórenme, alábenme, pero la guerra es mía. ¿Cuántos están aquí? O sea que lo que te quieren entender, iglesia, que mientras tú ores, mientras tú ayunes, Dios se va a encargar de tus enemigos. Y no solamente eso, dice que Dios los confunde y ellos empiezan a atacarse entre ellos. En el mundo espiritual las cosas se turbaron. Algo pasó en el mundo espiritual. Satanás provocó que el rey Amón y que el rey moabita atacara a Israel. Pero así mismo, cuando ellos ayunaron, ellos rompieron una barrera. ¿Qué barrera rompieron? Ellos hicieron que esos pueblos cogieran rabia entre ellos mismos y se atacaran entre ellos mismos. ¿Cómo están aquí? Es por eso que el enemigo no quiere que ayunemos y oremos. Porque el enemigo sabe que mientras nosotros alabamos el nombre de Dios, mientras nos mantengamos en ayuno y oración, el enemigo va a ser confundido. El mundo espiritual va a ser revolvido. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Tercer principio, el ayuno nos da seguridad para tomar buenas decisiones y nos da protección. Hay veces tomamos decisiones y nos estrellamos. Hay veces tomamos decisiones y nos estrellamos, pero el ayuno nos da seguridad, nos determina y nos da protección. Dice la Biblia que Esdras, el rey Esdras, iba a pasar de Babilonia hasta Jerusalén a crear el templo de Dios. Pero iba con oro, iba con plata, iba con cobre, iba con los utensilios del templo. Cada utensilio del templo era costoso, era bañado de oro. Y cada uno era costoso, pero ahí de Babilonia a Jerusalén habían malhechores, habían maleantes, habían otros pueblos que los podían atacar y ellos quedasen sin nada. Pero dice la Biblia que Esdras en su corazón dijo, vamos a meternos en ayuno. ¿Cuándo están aquí? Vamos a meternos en ayuno para que Dios nos cubra, y no solamente eso, para que Dios nos proteja en medio de lo que vamos a hacer, y para que Dios nos diga si vamos o no vamos.
El 90% de las personas no ora a Dios para tomar una decisión. No se mete en ayuno para tomar una decisión. Después cuando se enfrentan las consecuencias, dice, ¿por qué Dios? Pero tú ayunaste para tomar decisión. Tú oraste para tomar esa decisión. Y es lo que Esdras hace. Esdras mete en ayuno, mete al pueblo entero en ayuno para ir a un lugar. De repente ustedes dirán, pero Dios estaba con ellos. Y eso es lo que pensamos, Dios está con nosotros. Pero Él necesita un esfuerzo, Él necesita valentía, que nos metamos en ayuno y oración para ver si la decisión que tomamos es correcta a la voluntad de Él. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que ellos iban caminando, ellos iban con miedo. Esdras tenía miedo, dice la palabra. Tenía miedo, y de verdad, porque si esos pueblos paganos lo atacaran en ese momento, ellos iban a ser totalmente destruidos. Pero como ellos habían ayunado, eso le dio la fortaleza, eso le dio la protección y le dio la confianza de ir a Jerusalén a crear el templo de Dios. Ellos iban al propósito de Dios, claro que sí. De repente decimos, vamos para la iglesia, vamos al propósito de Dios. Pero el propósito de Dios no solamente queda ahí. El propósito de Dios también está en tomar una decisión segura y que Dios sea el que nos envíe y que Dios sea el que nos confirme de las cosas que hayamos a hacer. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y es lo que Esdras pide. Esdras pide dirección y dice, Señor, vamos a crear tu templo, vamos a hacer tu lugar sagrado, tu lugar que a ti te agrada. Pero voy a meterlo en ayuno para que tú nos des una decisión y para que tú, ¿cuántos están aquí? Y para que tú nos protejas. La Biblia dice que cuando el rey David quiso hacer el templo para Dios, Dios le dijo, no, tú has derramado mucha sangre. David pidió dirección. Hay cosas que parecen de Dios, pero tenemos que pedir dirección para ver si Dios realmente quiere que hagamos eso. ¿Cuántos están aquí? A veces nos equivocamos, hay cosas que parecen de Dios, pero Dios nos ha dado la dirección para que lo hagamos. ¿Cuántos están aquí? Y antes que David creara el templo de Dios, él pidió dirección. Y Dios le dice, tú no vas a hacer templo, tú has derramado mucha sangre, pero vendrá una generación que se llama Salomón, que creará el templo para mí. ¿Cuántos están aquí? Entonces el ayuno da la seguridad de tomar una decisión. Y no solamente eso, sino nos protege en medio de los peligros. ¿Cuántos están aquí, iglesia? El ayuno y la oración es el respaldo cuando se convierte en un estilo de vida. Eso no debe ser algo que pensemos, debe ser un estilo de vida. La oración y el ayuno debe ser un estilo de vida. Entonces vemos el respaldo de Dios. Mientras no hay oración, mientras no hay ayuno, no hay respaldo de Dios. Y somos tan diferentes que cuando nos pasa la consecuencia, cuando sucede lo que tiene que suceder, le echamos la culpa a Dios. Decimos, Dios, ¿por qué? Pero Dios no te dio el respaldo, porque no hay oración y no hay ayuno. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? El ayuno nos fortalece en medio de la aflicción. Dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 109, versículo 24. Pueden anotarlo, dice, mis rodillas estaban debilitadas a causa del ayuno, mi carne desfallecé por falta de la grosura. Este era el profeta David que hablaba esto. ¿Y por qué lo hablaba? Porque el profeta David estaba en un momento duro. El profeta David, una de sus hijas se la viola y uno de sus hijos mata a su hermano. Y él estaba en un momento difícil. Este era un momento de aflicción. El dolor que emanaba de su corazón era dolor, porque todas las cosas que estaban aconteciendo en su casa eran sus hijos, cada uno era sus hijos, y eso le dolía en el corazón lo que estaba pasando. Y en medio de eso él se metió en ayuno. Y la Biblia dice, y cuando David ayunaba por su alma, venían espíritus angustiadores. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? O sea que en medio que David oraba, habían espíritus que traían angustia por medio de las cosas que él estaba pasando. A veces el enemigo toma lo que estamos pasando para traer espíritus angustiadores. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que David oraba.
en medio de su angustia por lo que estaba viviendo en su casa. Que un hermano mate a otro hermano no es fácil para un padre. Y eso es lo que David estaba viviendo. Un momento difícil, un momento donde su corazón estaba de fallecimiento. Cuando tú entiendes de fallecer, o sea que ya no tenía fuerza de ningún tipo. Y es por eso que en su corazón ya él quería prácticamente desaparecer del planeta. Pero él entendió algo. A pesar de que lo que él estaba pasando, él no era fácil. Él decidió tomar la mejor decisión. Y la decisión de David fue meterse en ayuno y buscar respaldo, y buscar seguridad, y buscar fortaleza de parte de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? A veces tenemos que tomar la mejor decisión. Hay cosas que nos suceden y nos pasan, y buscamos cualquier decisión allá afuera, pero no nos dan la fortaleza, nos alivia por encima. Pero el verdadero que alivia el corazón se llama Dios. Ahora, ¿qué hacen los espíritus angustiadores cuando llegan a la vida de nosotros? Lo primero que hacen, traen tristeza y desfallecimiento. Jeremías 8, capítulo del 18 al 19. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallecía a mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo. Aquí viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está ella su rey, porque me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidad ajena. O sea que el profeta Jeremías declaraba esto porque había una rebeldía en el pueblo de Dios. Pero el profeta Jeremías le atacó un espíritu angustiador, porque hacía que su corazón se desfalleciera. O sea que ya él sentía, como decimos buen panameño, ganas de no seguir avanzando, ganas de no predicar la palabra, porque su corazón desfallecía. Pero en medio de eso, él se metió en un ayuno. ¿Cuántos están aquí? Y ese ayuno hizo que él sea fortalecido. Y dice el profeta David: yo iré a la casa de Jehová y mi corazón se resplandecerá. ¿Cuántos están aquí? O sea que lo que la Biblia quiere dar a entender, que a pesar de que nuestro corazón está en fallecimiento, a pesar de que tenemos un dolor fuerte por dentro, tenemos que ir delante de Dios, tenemos que ayunar delante de su presencia, para que Él nos fortalezca en medio de ese ataque, de esos espíritus que traen angustia a nuestra vida. Lo segundo que traen enfermedad. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora está el apóstol Pablo hablando. Subo tristeza sobre tristeza. Entonces los espíritus angustiadores traen enfermedad y tristeza sobre tristeza. A veces el caminar de Dios se ve bonito, pero somos propensos para que esos espíritus angustiadores toquen nuestra vida. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: tristeza sobre tristeza. ¿Cuántos están aquí? Porque a veces pensamos que buscar a Dios es fácil. Buscar a Dios no va a pasar, ya se acabó. No, apenas empezamos la guerra. Apenas empezamos la guerra. ¿Cuántos están aquí? Y dice que el apóstol Pablo es tristeza sobre tristeza. O sea que había un espíritu que le traía tristeza sobre tristeza y le traía enfermedad. ¿Cuántos están aquí? Lo tercero que trae el espíritu angustiador es agonía. La Biblia dice que es una agonía. Es una angustia o un padecimiento intenso. Es un dolor interno. Está prácticamente aliado con los demás. Pero la diferencia de la agonía es que es un padecimiento interno. Es algo que no se puede sacar así por así. ¿Cuándo están aquí? El hombre que tuvo agonía, lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 4. Y dice: estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Quién era ese hombre? Ese era Jesús. Oraba más intensamente. Y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, siendo Jesús, Hijo de Dios, bajado aquí en la tierra, se volvió hombre y tuvo en agonía. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? Pero Jesús, como el apóstol Pablo y como David, entendieron un principio que tenemos que entender nosotros. El principio que ellos entendieron es que a pesar de su agonía, a pesar de su tristeza, a pesar de su dolor, ellos buscaban a Dios. Ellos se metían en ayuno y oración, porque el ayuno rompe la ligadura.
Y una tristeza más tristeza es una ligadura que se ata a nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está bajo una tristeza más tristeza, es porque hay una ligadura que nos liga a estar bajo tristeza y agonía. ¿Cuántos están aquí? Los espíritus angustiadores traen debilidad. Salmo capítulo 31, versículo 10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mi año de suspirar. Se agotan mi fuerza a causa de iniquidad y mis huesos se han consumido. O sea que este David que decía: y mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Cómo están aquí? La palabra iniquidad era lo que él, cuando él le fallaba a Dios, es algo que no le agrada a Dios. ¿Y qué pasaba? Mis huesos se han consumido y mi vida se va gastando de dolor. O sea que hubo un momento en la vida del rey David. Vemos la vida del rey de David. Todos queremos ser como David. Mató a Goliat. ¿Cuántos están aquí? David era un hombre de guerra, un hombre que Dios le entregó batalla. Pero también David sufrió. También David padeció. También David tuvo agonía. También David suspiró a causa de sus angustiadores. Y la Biblia habla: los angustiadores atacaban a David. ¿Cómo? Porque su familia, que era el reino de Dios, era un dolor ver lo que estaba aconteciendo en su familia. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos eran la imagen de Israel. Ellos eran el propósito de Israel. Ellos eran lo que eran la representación viva de Dios. Y lo que estaba aconteciendo en su casa era una deshonra para el rey. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Pero a pesar de que esos hombres vivieron esos tiempos, ellos entendieron un principio. Y ese es el principio que hoy quiero darle a la iglesia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, busquemos más de Dios. Porque la ayuda